Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Conexiones. Mi nombre es Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Muchas gracias por estar en una emisión más de Conexiones. El día de hoy estaremos platicando con el doctor Juan Carlos Mendoza Collazos desde Colombia acerca de la semiótica agentiva. También tendremos la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Cinéfila, Adivina qué es esto, Semanario de la UIM, Entre Cielo, Agua y Tierra. Así que quédense con nosotros. Ya empezamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Muchas gracias por estar en Conexiones. En esta ocasión, como decíamos, estaremos hablando de algunas particularidades de nuestra relación en el mundo, de nuestra capacidad de aprendizaje del mundo, bien interesantes. Y es que tiene que ver con los artefactos, los utensilios, las cosas que nos ayudan en ciertos procesos de nuestra vida cotidiana. Piensen, por ejemplo, en cuántos instrumentos, cuántas herramientas utilizan o con cuáles interactúan diariamente, desde las llaves del auto, las llaves de la casa, las llaves del agua, etcétera, hasta elementos como los zapatos, la ropa, los lentes, los aretes, un montón de herramientas, un montón de artefactos que no solamente son objetos sin más, sino que son objetos cargados de sentido. Es decir, unos lentes pueden tener un valor afectivo, una condición simbólica importante en la medida en que me fueron dados por mi abuela, mi hermano, mi novia, mi novio, ¿no? ¿Me explico? De eso trata, o hacia allá trataremos de llevar la reflexión del programa del día de hoy. Así es, Edwin, y fíjate que a mí también me gustaría señalar que esta dimensión de la semiótica agentiva nos da la oportunidad de darnos cuenta cómo un artefacto, por ejemplo, ritual, tiene también un amplio espectro que ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? En las reflexiones que hemos planteado en otros programas, pues hemos hablado de los componentes rituales, ceremoniales, tradicionales de varias culturas, pero me parece que poco se habla de esta apropiación o de este componente agentivo de los artefactos y cómo ahí tienen una potencia increíble en términos de las interacciones humanas, de las interacciones pues con otros sujetos, pero también con los entornos, ¿no? Y desde ahí la importancia de plantear estos temas en los ámbitos, en los escenarios culturales y por supuesto de la interculturalidad. Bueno, gracias a eso entonces estaremos hablando, planteando estas reflexiones en el programa y para esto tendremos como invitado al doctor Juan Carlos Mendoza Collazos. Vamos a escuchar antes la siguiente sección de Alternativas del Buen Vivir y enseguida comenzamos con la entrevista. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Hoy quiero invitarte a reflexionar, a sentir pensar, a recordar, a vibrar y a vivir con el buen vivir. Me preguntan sobre las experiencias, sobre las prácticas del buen vivir, que comente en dónde se está creando, viviendo armónicamente con la naturaleza, en comunidad, teniendo conexión con los astros, con la madre tierra, con los abuelos, con los antiguos, y reconociendo que los seres humanos somos espirituales, porque todos esos elementos, temas y factores son básicos, indispensables, claves para el buen vivir. Entonces, hoy te quiero invitar a que pienses, a que reconozcas y reflexiones sobre la existencia de esos saberes, de esos conocimientos y de esas experiencias en tu comunidad. Sí, porque muchas veces buscamos el modelo fuera, que nos digan cómo debe ser para aplicar recetas y fórmulas, como si fuéramos a preparar un guiso, un buen cocido, una buena sopa. Y sí, de alguna manera es importante reconocer y conocer experiencias externas. Pero, ¿y las internas?
Vamos a empezar por hablar de los saberes ancestrales o tradicionales, que son los conocimientos básicos para vivir una vida plena y armónica con la naturaleza, con la comunidad y con el entorno. Recuerda o piensa si en tu entorno o en tu comunidad se mantienen los relatos de los ancestros, de los antiguos, de los abuelos, de las abuelas. Comentaban y que todavía siguen comentando cómo se debe trabajar la tierra o qué información nos está dando el cielo, los ciclos del sol, de la luna, cuándo es importante cosechar, sembrar, por supuesto, o si las mujeres están seleccionando las semillas, cuidándolas para cuidar la vida y así escoger el momento, la semilla idónea para sembrar la tierra. Si ellos, sus compañeros, sus padres, sus hijos también hacen parte de la labor del cultivo de la tierra. O, por ejemplo, si en la noche o en la tarde, cuando se cocina el alimento o simplemente se hace una pausa y un descanso, se mantienen los relatos de la historia de tu pueblo, de tu comunidad, de tu familia, porque esas historias contienen la información de las raíces a las que hemos de volver para fortalecernos, también muchas veces para limpiarlas, igual que se limpian las tierras cuando hay malas hierbas, para sanar las memorias antiguas, los dolores que nos han afectado individual y colectivamente. O, por ejemplo, ¿quiénes son los curanderos o los sanadores? ¿Todavía existen en tu comunidad o han ido desapareciendo? ¿Se mantienen los remedios tradicionales, los ancestrales? ¿Se hacen rituales o celebraciones más allá de las occidentales o externas que nos han ido trayendo para mantener vivas las memorias y las fiestas que configuran el buen vivir? Piénsalo, porque si eso pervive y existe en tu comunidad, quiere decir que hay semillas y existencia del buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando el día de hoy con el doctor Juan Carlos Mendoza Collazos. Vamos a escuchar en voz de Daniela Canuto algunos elementos de su biografía. Buen día, les comparto que Juan Carlos Mendoza Collazos es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en filosofía por la Universidad de Lund en Suecia y magíster en semiótica. Actualmente investiga el rol de los artefactos en relación con la agencia bajo un enfoque de semiótica cognitiva y la noción de agencia colectiva de comunidades vulnerables en procesos de innovación social. Sus artículos de investigación han sido publicados por editoriales como The Mead Press y Springer Nature. Regresamos con ustedes para la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por compartirnos esta información. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar en Conexiones para platicar sobre la semiótica agentiva. Me parece que será importante que comencemos esta charla preguntándote a qué se refiere el término de agencia desde este ámbito semiótico y humano. ¿Qué tal? Un cordial saludo a todos los oyentes en México de este programa Conexiones y a todos aquellos que puedan estar escuchando desde cualquier lugar del planeta Tierra. Un saludo muy especial desde Colombia. Les habla Juan Carlos Mendoza y es para mí un honor estar aquí entretejiendo culturas y saberes con ustedes. Para dar inicio a la primera pregunta que se me formula en este espacio que tiene que ver con el término agencia desde el ámbito semiótico y humano. El término agencia es difícil de definir como todos los términos filosóficos, depende del enfoque, depende de la mirada, depende de la postura, el lugar de enunciación, el marco que determine el abordaje teórico de este concepto de agencia. Sin embargo, pues, como bien lo señalaba Charles Sanders Peirce, las definiciones son incompletas y difusas y digamos más bien contingentes. En ese sentido se formula una definición que resulta contingente y útil para determinado momento.
En mi caso, la definición de agencia está fuertemente determinada por una visión fenomenológica del concepto. Una visión que hace que la agencia no se defina como algo amplio y general, como suele ser definida de manera amplia, como la capacidad para actuar. De una manera muy general, la capacidad para actuar es lo que se define como agencia desde el punto de vista filosófico. Bajo esta definición, capacidad para actuar, básicamente cualquier tipo de acción puede ser considerada agentiva. Y esto puede ser problemático para la definición del término, ya que independiente de la naturaleza del agente, inerte, vivo, animal o mineral, la definición de agencia va a aplicar perfectamente en este caso. En mi enfoque que mencionaba al comienzo, fenomenológico, la definición de agencia es mucho más restringida y se refiere a la agencia de entidades vivas o de agentes vivos, es decir, hay una relación directa entre capacidad de agencia y vida, y los seres vivos que actúan de manera autónoma, autopoética, son los que pueden ser con precisión llamados agentes o que poseen agencia. Y en ese sentido, lo que hace que se determine la agencia o la definición de agencia desde el punto de vista fenomenológico, es decir, basado en la experiencia, en este movimiento filosófico que se dedica al estudio de la experiencia, vamos a ver que la agencia viene a ser un componente de una diada irreducible, es decir, de un par de conceptos. Es uno de los dos conceptos fundamentales que definen la intencionalidad. En la filosofía, este enfoque, la intencionalidad es una característica primordial de los agentes vivos, y la intencionalidad, como he planteado recientemente en los artículos que han salido publicados, la intencionalidad se compone por una parte de la agencia y por otra parte de la subjetividad. La agencia y la subjetividad conforman entonces una cinta de Moebius. Son dos conceptos que no se pueden separar y que en conjunto conforman la intencionalidad. La agencia se define entonces como el lado activo de la intencionalidad, con el cual se ejerce una acción sobre el mundo. Un agente o un colectivo de agentes ejerce una acción sobre el mundo y eso es la agencia, pero que tiene que tener como componente necesario su complemento en la subjetividad, es decir, un sentido de agencia, es decir, cómo resulta y cómo se experiencia, cómo resulta la experiencia de haber ejercido esa acción en el mundo. Y esos dos elementos, agencia y subjetividad, conforman pues esta diada irreducible que permiten a los seres vivos poseer intencionalidad y por tanto agencia y subjetividad. La subjetividad es la capacidad de experienciar el actuar en el mundo, la experiencia. Es la faceta cualitativa del actuar sobre el mundo. Tiene una faceta cualitativa, experiencial de nuestro actuar en el mundo. Esa es la parte de la subjetividad, que se complementa con la agencia en esta diada irreducible que he propuesto. Sin esos dos componentes no podríamos hablar de agencia. Se podría hablar de acción simplemente, independiente de la naturaleza experiencial de los agentes, pero en esta propuesta se pone el énfasis en la vida y en la capacidad subjetiva de un colectivo o de un individuo de poder dar cuenta, experiencialmente hablando, de sus acciones. Saber qué se siente, por ejemplo, ser mexicano o colombiano, o qué se siente tener una experiencia subjetiva de qué se siente ser una vaca o en el caso de la vaca, o un murciélago. Y este es el sentido de agencia que he venido trabajando. Pues bien, en ese sentido, agradecer mucho la explicación que nos das respecto de cómo hacemos propias o de cómo agenciamos o de cómo los artefactos, las cosas, incluso nuestras relaciones tienen este efecto en cada uno de nosotros, porque es importante también para definir nuestra relación con el mundo y nuestro quehacer dentro de él y cómo respondemos ante ciertas circunstancias. Vamos a seguir dialogando respecto de este tema. Quédense con nosotros. Esto es Conexiones. La UIM cuenta con la licenciatura en Arte y Diseño, en donde aprenderás a producir piezas artísticas y de diseño. De igual manera podrás gestionar proyectos para difundir conocimientos y valores propios de las comunidades mediante la aplicación de técnicas artesanales.
Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Sabías que la Universidad Intercultural del Estado de México imparte la maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares, a través de la cual busca formar profesionales capaces de prevenir conflictos para vivir en un entorno pacífico entre culturas y sociedades? ¿Qué esperas para ser parte? Inscríbete. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Sabes por qué es importante la educación sexual? Es un proceso educativo basado en los derechos humanos y con perspectiva de género. Todo esto integra aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los niños, niñas y adolescentes para asumir una sexualidad responsable. Decide con libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y con quién. Evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual está en tus manos. Protégete. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias por continuar en Conexiones y ya estamos dialogando con el doctor Juan Carlos Mendoza Collazos acerca de este tema, de las investigaciones que él mismo ha planteado acerca de la semiótica agentiva. Juan Carlos, platícanos un poco sobre la relación entre la agencia y lo que se denominan artefactos. La relación entre la noción de agencia y los artefactos es fundamental. Es una diada también irreducible, ya que nosotros estamos situados en el mundo y al estar situados en el mundo estamos permanentemente en relación con las cosas, engranados con las cosas materiales. Ahora, estas cosas materiales e incluso hoy en día inmateriales o intangibles, aunque siempre tienen un correlato en la materialidad, en lo tangible, pueden ser de dos tipos. Pueden ser producto de la naturaleza, ser naturales, no ser una creación, una manufactura, o ser producidos por los seres humanos. En este último caso, cuando las cosas en el mundo, lo material, ha sido producido por los seres humanos, es lo que conocemos con artefacto. Es la definición de artefacto, que conjuga muy bien con la definición de artificialidad. La definición concreta de artefacto es aquel objeto natural que es realizado por los seres humanos, es decir, que es producto de un proceso intencionado de fabricación que hace que exista ese artefacto. El artefacto constituye uno de los aspectos, uno de los objetos en el mundo, como otro tipo de objetos naturales, como aquellos que realizan los animales no humanos, que son objetos naturales que usualmente son herramientas o les sirven pues como objetos o cosas que fabrican también los agentes no humanos. Así que la relación con esos objetos, sean naturales o artificiales, establecen una característica esencial para la agencia, ya que sin este entorno, sin este relacionamiento, sea con objetos naturales, artificiales o con el entorno natural, con el entorno del mundo, pues no podríamos ejercer nuestra agencia. Es una de las características para poder ejercer la agencia, que por estar engranada con el mundo, estar situada, pues efectivamente existe una relación que es muy extensa e intensa y que va mucho más allá de ese dualismo cartesiano, donde en alguna época, donde algunos filósofos consideraron que el ser humano era una especie de cerebro andante y que el entorno natural, el cuerpo y las cosas artificiales, los artefactos, eran epifenomenales, es decir, tenían una importancia secundaria para los procesos de razonamiento o de pensamiento que resultaban independientes de las cosas y del mundo.
Esto está completamente reevaluado y, como acabo de decir, la relación entre los artefactos y la agencia es fundamental, es dinámica, es relacional, es decir, nosotros no podríamos pensar si nos fuesen por las cosas que hay en el mundo, sean naturales o artificiales, insisto, esa distinción es simplemente metodológica para poner un énfasis en las cosas que han hecho los seres humanos, que puede ser importante para definiciones más precisas de lo que es ser un agente humano, pero como he dicho, agentes no humanos también fabrican cosas y hay muchos objetos naturales en el mundo como piedras, troncos, etcétera, minerales, el terreno, la tierra, etcétera, que forman parte de esas cosas con las cuales los agentes vivos se relacionan de manera continua y permanente y sin la cual esa agencia no sería posible. Entonces, los artefactos son un tipo de objeto que define las cosas que hacen los seres humanos, en específico la especie humana, el Homo faber y el Homo sapiens, y que constituye la agencia fundamentalmente. En los artículos que he escrito, por ejemplo, sobre agencia aumentada, he dicho que una característica esencial del animal humano es que está constituido por los artefactos que fabrica y que estos artefactos fueron los que le permitieron evolucionar y llegar a ser la especie que es actualmente. Un proceso evolutivo continuo que viene desde animales no humanos y desde un proceso largo y difuso en el tiempo e incluso no lineal, sino casi que iterativo y lleno de loops y de avances en nuestra relación con los artefactos, como lo menciono reiteradamente en mis artículos. Se pudo constituir una agencia que resulta aumentada y que es especialmente aumentada en los seres humanos. Con esto de agencia aumentada, lo que quiero señalar es que, a diferencia de los animales no humanos, los agentes humanos incorporan artefactos de manera permanente y a largo plazo, cosa que es poco habitual en los animales no humanos, que se relacionan con las cosas de una manera más pasajera o contingente. El ser humano es una especie en la que los artefactos definen su agencia. La agencia humana es fundamentalmente aumentada, y con esto de aumentado quiero decir que al cuerpo desnudo, de una manera abstracta de decirlo, es decir, una cosa que nunca sucedió, es una abstracción del cuerpo desnudo, que ustedes lo puedan imaginar, el cuerpo desnudo sin artefactos nunca existió, siempre estuvimos evolutivamente en relación con el entorno, fabricando cosas, etcétera. Y por tanto, esa evolución nos llevó a consolidar una agencia aumentada, es decir, mejorar las capacidades agentivas del cuerpo desnudo. Es decir, si ustedes se imaginan la posibilidad en la que estemos sin artefactos, sin ropa, sin calzado, sin los artefactos que usualmente usamos, sino solamente el cuerpo natural, veremos que es muy limitado en su agencia. Nosotros incorporamos artefactos para aumentar la agencia. Ese es el concepto de agencia aumentada, y decía que la agencia humana, en el caso de lo humano, es fundamentalmente aumentada. Es una característica que lo distingue, no lo hace superior ni mejor, simplemente establece una distinción con los animales no humanos. Es lo que caracteriza a la naturaleza humana, que nuestra agencia es fundamentalmente aumentada. Gracias, Juan Carlos, porque es importante señalar la dimensión viva de la agencia en una época como la actual, llena de artefactos. La importancia de señalar que la agencia es exclusiva de los seres vivos tiene que ver con unas implicaciones éticas. Hoy en día está muy fuerte la tendencia a establecer que cosas inertes como artefactos, sobre todo artefactos de consumo, poseen agencia, artefactos de inteligencia artificial, y esto puede ser problemático a varios niveles. Primero, porque considero que es importante mantener una asimetría entre los artefactos y los agentes vivos para no diluir quién es el responsable de las acciones, ni tampoco diluir el control sobre las acciones que deben tener los agentes vivos, sean humanos o no humanos, para que haya esa intencionalidad. Si esto está diluido en un sistema sociotécnico, pues se abre el camino a diferentes problemas éticos. Por ejemplo, el pensar que la responsabilidad es compartida con los artefactos, o que los dispositivos de inteligencia artificial pueden tener responsabilidad moral o penal por las acciones que realizan de manera autónoma, o se puede diluir el grado de control sobre nuestras acciones. Yo ejemplificaba esto con el caso de los dispositivos de inteligencia artificial que se instalan en los celulares, en los dispositivos móviles,
y que actúan sin que el usuario se dé cuenta y toman decisiones sin que el usuario se entere, lo cual minimiza su posibilidad de agencia, porque no puede ejercer esa control y reflexión sobre las acciones, lo cual puede generar una manipulación a los agentes estar expuestos a los objetivos no de sus propias agendas, no de sus propios objetivos, sino objetivos ajenos y de los cuales no está consciente. O por ejemplo en el caso de los vehículos autónomos, que como todos los artefactos humanos son falibles, pueden fallar, y se puede diluir la responsabilidad en estos softwares autónomos, cuando aquí lo que se quiere poner énfasis es que siempre hay agentes vivos, y en este caso de los artefactos, agentes humanos que están detrás de estas formas autónomas de inteligencia artificial y de estos sistemas robotizados o automatizados. Entonces, la importancia de señalar la agencia viva está por ese lado, en ese plano ético, de evitar manipulaciones y tener siempre nosotros un sentido de la agencia y un sentido de pertenencia de la agencia, de estar bajo el control de manera consciente, reflexiva y coherente, y no ser víctimas de engaños que puedan resultar nocivos para nuestras acciones en el mundo. Por otro lado, la importancia de señalar la agencia viva, y en especial la agencia de los humanos en este caso, es porque tenemos una misión muy grande en este momento, que es salvar a la especie humana, no salvar al planeta. Esto se ha repetido incansablemente, los seres humanos no van a salvar al planeta. El planeta puede recuperarse de los daños que han hecho los humanos en este entorno, prescindiendo de la especie humana. Los que requieren salvarse son los humanos. Y más que nunca hay que señalar entonces la agencia viva como aquel elemento que permite llevar acciones intencionales que permitan detener la destrucción ambiental o reorientar el curso de nuestras acciones de manera colectiva, señalando nuestra capacidad de agencia, no diluyéndola con las cosas de una manera simétrica y ambigua, sino que más que nunca es importante señalar la agencia viva de los entes vivos, y no solamente los humanos, sino de los entes vivos, como ya he dicho, por los problemas ambientales y otro tipo de problemas donde el papel de la agencia en sentido de un poder efectivo de acción sobre el mundo se vuelve más importante que nunca. Entonces, esas tendencias que hay bastante posicionadas filosóficas que diluyen la agencia en el entorno, en las cosas inertes y en los artefactos, pueden resultar confusas y ambiguas, o pueden dar pie para interpretaciones negativas. Tiene muchas cosas positivas, por ejemplo, en el enfoque ancestral de los saberes de los pueblos originarios, el entender que el mundo y somos parte del mundo, eso es algo muy valioso y algo que se mantiene, pero atribuirle agencia a los artefactos y de manera simétrica, sin determinar cuál es la importancia de la naturaleza de los agentes implicados en un sistema cognitivo, puede llevar a que esto se malinterprete y se caiga en la inmanencia de los sistemas. Esto yo lo suelo ejemplificar con el caso del sistema de transporte público en Bogotá, donde el sistema es muy eficiente, el sistema sociotécnico funciona muy bien, los actantes todos se comportan bien, pero nadie se ha preocupado por la naturaleza de los agentes. Y este sistema ha ganado premios por ser muy eficiente y eficaz, pero nadie se ha preguntado cómo es la experiencia, porque como la agencia está repartida entre todos los elementos del sistema, independiente de su naturaleza, pues no tiene ninguna importancia preguntarse sobre la experiencia de los agentes vivos. Y en ese sentido es que yo quiero señalar que me parece equivocada esa manera de comprender la agencia y señalar la importancia de la agencia, una propiedad exclusiva de los agentes vivos, de los seres vivos, para que no se nos olvide que tenemos una naturaleza distinta a los artefactos inertes y que por tanto no podemos entrar en una red sociotécnica neutral de actantes donde se diluyen las distinciones de los agentes vivos y experienciales. En ese sentido es que es importante señalar la agencia viva de los seres. Bien, pues a partir de estas reflexiones nos hemos dado cuenta
que esta relación que plantean los artefactos que están alrededor de nosotros y que por supuesto muchos de ellos hemos hecho nosotros mismos, nosotras mismas, pero que otros también vienen pues incluso de otras culturas, ¿no? Y esta relación pues que permea a lo largo de interacciones humanas históricas desde siglos, desde milenios, pues nos ha hecho hoy en día construir la vida como la entendemos, como la vivimos, pero también nos ha hecho construirla de una forma o de ciertas maneras que pues en algunos casos parecieran que son las únicas o son las más importantes. Desde las reflexiones que nos plantea el doctor Juan Carlos, evidentemente, pues nos damos cuenta entonces que hay otras formas de construir también estas relaciones con los artefactos y que por supuesto son también igual de válidas. Muchas de ellas, por ejemplo, provenientes de pueblos originarios, de culturas milenarias, que nos ofrecen un entendimiento completamente distinto desde esta situación de la agencia con estos artefactos. Pues vamos a seguir dialogando con el doctor Juan Carlos Mendoza, pero antes vamos a escuchar la siguiente sección. Adivina qué es esto. Estos elementos sonoros pertenecen al proceso de la elaboración de tortillas hechas a mano dentro de un contexto rural. Este alimento es esencial para la preparación de la gran mayoría de los platillos que se realizan en San Antonio Mixtepec, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Adivina qué es esto. ¿Te gustaría influir positivamente dentro de tu comunidad? Si es que te gusta la biología y los ecosistemas, entonces en Desarrollo Sustentable vas a tener la oportunidad de integrar el conocimiento tradicional y el científico en un diálogo intercultural, interdisciplinario y con perspectiva de género. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa la revitalización de las comunidades originarias? La UYEM ofrece la licenciatura en Lengua y Cultura, en donde podrás formarte como investigador y gestor cultural con el fin de dar respuesta a las necesidades lingüísticas de los 5 pueblos originarios del Estado de México. Te esperamos en la UYEM. ¡Inscríbete! Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando con Juan Carlos Mendoza Collazos acerca de la semiótica agentiva y particularmente de cómo esta noción de la agencia tiene que ver con los artefactos de los cuales echamos mano para vivir en el mundo. Juan Carlos, platícanos cómo es que los artefactos se erigen como transmisores de haceres y saberes particulares de las culturas y sus visiones específicas de mundo. Como decía en la primera pregunta, los artefactos juegan un papel fundamental en la constitución de la agencia humana, puesto que nos permiten alcanzar una agencia aumentada por medio de la incorporación de los artefactos que fabricamos, que nos permiten hacer cosas que con el cuerpo desnudo no podríamos hacer. Por ejemplo, incorporamos zapatos para poder caminar mayores distancias, o incorporamos dispositivos que nos permiten hablar sin necesidad de copresencia, y esto aumenta nuestra agencia. Ese es el concepto de agencia aumentada que he definido en detalle para quienes quieran profundizar en este concepto en mis artículos que consiguen fácilmente en la red con mi apellido Mendoza Collazos, y que pues su papel, como dije,
constituye la característica fundamental, esencial de la agencia humana en este caso. Los artefactos definen lo que es el ser humano, ya que a diferencia de los animales no humanos, el animal humano depende de los artefactos que constituyen su agencia, que no es una agencia pura, sino que es una agencia aumentada al depender de estos artefactos. La agencia aumentada es el rasgo esencial de la especie humana y como tal, pues se vuelve fundamental en la transmisión de saberes y haceres en las culturas. Ahora, quiero señalar que lo importante, y siendo coherente con toda mi exposición hasta el momento, lo importante de los artefactos son las prácticas, haceres y saberes que giran en torno a ellos y no del artefacto en sí. Hay que evitar caer en el fetichismo de la cosa en sí, del artefacto en sí, de su materialidad, porque lo que importan son los agentes vivos que crean cultura alrededor de los artefactos y con los artefactos. Esto para evitar caer en estos fetichismos, por ejemplo, museográficos, eurocéntricos, que con preservar el artefacto en un museo muerto ya se considera que es suficientemente válido y se vuelve entonces el artefacto una curiosidad museográfica que solo tiene interés para el norte global. Yo quiero señalar aquí que los artefactos solo son importantes en tanto alrededor de ellos orbiten los haceres y saberes de diferentes culturas y sus visiones del mundo, no como artefactos en sí mismos. Esto lo he podido comprobar no solamente en fuentes secundarias, sino también en trabajos de campo de manera directa, por ejemplo en pueblos originarios, donde me manifiestan los expertos mayores indígenas, los sabedores, que un artefacto en un museo para ellos no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, un artefacto sagrado como es el manguaré, que es una especie de tambor, un tambor sagrado de los Murui Munai en el Amazonas. Un artefacto, este tambor, el manguaré, ubicado en un museo, no tiene el mismo valor que ubicado en la maloca, cumpliendo el papel para el cual fue creado. Igualmente, los Macta me explicaban que el artefacto en sí, en su materialidad, no es importante. Lo importante es lo que representa, es decir, es cómo sirve el artefacto como excusa para promover saberes, culturas y haceres. Por ejemplo, las máscaras que usan los Macta en sus rituales de danza son desechadas una vez termina la danza. Y el mayor sabedor me explicaba que la razón por la cual se desechaban estas máscaras era porque lo importante no es el objeto, lo importante es la práctica alrededor del objeto. Y asimismo, muchos estudios demuestran que lo importante en la fabricación de artefactos para los pueblos originarios era el saber hacer, lo que el artefacto representa, el conocimiento detrás del artefacto, tanto el conocimiento técnico como el conocimiento simbólico que está asociado a ese artefacto. ¿Qué significa la máscara? ¿Cómo se fabrica? ¿Y cómo se fabrica? ¿Y con qué materiales se fabrica? Y todo lo que gira en torno a la agencia humana es lo que es importante para estos pueblos originarios, según lo he podido evidenciar en mis estudios. Esto contradice un poco esas tendencias que dicen que los artefactos en sí mismos son agentes y que la importancia del artefacto es simétrica a la de los agentes vivos. Otro argumento adicional para contradecir estas tendencias que están muy en boga hoy en día es esto que acabo de decir. Lo que importan son los agentes humanos con sus prácticas, sus saberes, sus culturas y sus cosmovisiones, que claro, se construyen con un sistema de artefactos muy sólido que representa cosas, que les sirve para muchas cosas, pero los artefactos en sí mismos, sin las culturas que los han constituido, sin los saberes que los han creado, es decir, ubicados de manera muerta en un museo, no sirven para nada y no representan nada. Los artefactos son importantes en tanto pertenezcan y sean resguardados por las mismas comunidades. Es de esa manera como yo finalicé mi más reciente artículo, que se llama Las cerbatanas amazónicas y su vocabulario, una estrategia de preservación de saberes ancestrales, en el que hago un repaso de este bonito artefacto que son las cerbatanas amazónicas, que ya no se fabrican y que solo reposan en museos eurocéntricos, museos de Gotemburgo, museos de Illinois, Estados Unidos, de Canadá, y en museos incluso de los mismos países de origen, pero no en las culturas mismas, que ya no fabrican las cerbatanas porque no les resultan útiles. Y este maravilloso artefacto, lo que importa era el conocimiento asociado a él, a los venenos que se fabricaban para que fueran funcionales los dardos,
a toda esa tecnología tan avanzada al ser ambientalmente sostenible pero de muy alta precisión que ocultaban las cerbatanas y que está en riesgo de desaparecer porque solamente reposan en los museos como piezas de exhibición. En ese sentido es que menciono yo que los artefactos deben ser resguardados por las propias culturas para que pueda seguir orbitando sobre ellos las culturas, los saberes y los haceres de las mismas comunidades. Es por esto que yo felicito mucho el esfuerzo de un líder comunitario de los Magda en un resguardo indígena en el Amazonas, que él mismo creó un museo, que no le gusta la palabra museo. Él dice que es un centro de estudio vivo de la cultura Magda. Viva es porque es de la misma cultura. En el día a día se utilizan los artefactos para transmitir los saberes de la misma comunidad generación tras generación. Mientras estos saberes pervivan en los agentes humanos y no solamente en los artefactos, ahí se encontrará la utilidad de los mismos. Muchas gracias, fue un placer haber estado con ustedes, espero que puedan profundizar sobre estas ideas y verlas con toda la objetividad, teniendo mucho cuidado de esas tendencias tan en boga que tratan de eliminar las distinciones que hay entre agentes vivos y artefactos. Pareciera que cuando hablamos de los artefactos, de los utensilios, de las herramientas, estas son entidades inocuas, es decir, entidades que simplemente son usadas por el ser humano y que no influyen de ninguna otra manera en ese hacer, en esa actividad. Sin embargo, como lo has comentado y como incluso has escrito en algunos de tus textos, muchos de los objetos son, por ejemplo, anteriores al lenguaje. Es más, muchos de los objetos han dado pie a la organización de lenguajes y a la organización gramatical de los sentidos del mundo. ¿Qué sería de la humanidad si no se hubiera reunido alrededor del fuego y que este elemento, que no necesariamente es un artefacto, pero que podemos considerar como un objeto ajeno a la dimensión corporal del ser humano, por ejemplo, qué sería de la humanidad si no nos hubiéramos reunido en torno a él y a partir de ahí empezar a preguntarnos qué es eso, cómo lo denominamos, formar palabras, etc. Ahora pensemos qué sería de nosotros sin nuestra capacidad de interacción a partir de teléfonos celulares, a partir de la red digital, del internet, a partir de un montón de otros artefactos que hoy en día consideramos como indispensables y que probablemente no lo sean, pero que les hemos dado esa carga, que hemos agenciado de esa manera en nuestras actividades cotidianas. Pues te agradecemos mucho toda esta reflexión que nos deja también inquietos respecto de qué más podríamos estar pensando a propósito de estos temas y que seguramente en otra ocasión podemos ampliar y profundizar. Me despido, fue un placer para mí, muchas gracias a los que han escuchado hasta el final, allá en México, aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. Hasta la próxima. Quédense en Conexiones, ya regresamos, no se vayan. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. El objetivo de este proyecto es revitalizar los paisajes bioculturales a través de un enfoque participativo que permita a las comunidades locales tomar el control del manejo de sus recursos naturales y culturales. La valoración socioambiental que tienen los pueblos originarios por la naturaleza es uno de sus procesos fundamentales para la protección del territorio. De acuerdo con Figueroa Serrano en el 2020, estos procesos están estrechamente vinculados a la recreación, a los puntos de convivencia y fuentes de recursos para su aprovechamiento. En el caso de los pueblos mazahuas, la memoria comunitaria es un elemento esencial. Esta memoria está constituida por sistemas de narraciones que conjuntan diferentes niveles ontológicos y axiológicos de la naturaleza. Esta memoria es un proceso de apropiación de los diversos flujos culturales donde los volcanes cercanos a los pueblos mazahuas, como es el Xinantecatl y el de Jocotitlán, tienen una simbología muy relevante. Estos volcanes son considerados entidades vivas que sostienen una conversación entre ellos y se cree que tienen agua en su interior. Desde la cosmovisión mazahua, estos cerros, algunos volcanes y lugares con cuerpos de agua se consideran sagrados. Los pueblos agradecen a las entidades de la lluvia rindiendo cultos a los ancestros y realizan también rituales para propiciar la lluvia, beneficiando así
las siembras. El agua es vista como una entidad protectora central en su sistema cosmológico. La milpa, los ancestros y los santos giran en torno al agua, lo que lo convierte en una parte crucial de la vida y la cultura de este pueblo originario. Entre cielo, agua y tierra. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, audiencias de la televisión abierta en México, valores, derechos y construcciones para el buen vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos, traducción al celtal y voz, Florencia Gómez Santis. Propuesta para la televisión abierta en México. Como resultado de la investigación de maestría para la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, realizada como parte de la Maestría de Estudios Interculturales en la Universidad Intercultural de Chiapas, surgieron varias propuestas desde las diversas visiones de los grupos y personas que colaboraron en ella: adultas mayores, mujeres budistas, estudiantes del 7º semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas y las y los colaboradores en plataforma digital acordes a sus valores, necesidades, experiencias y visiones, abriendo la posibilidad de pensar y proponer para dar un sentido más humano a la televisión abierta en México. Algunas de estas propuestas son: 1. Programas comerciales u otra manera donde se anuncien trabajos disponibles. 2. Transmisión de las novelas a partir de las 8 de la noche, ya que actualmente tienen un horario donde están presentes los más jóvenes e infancias. 3. Programas menos violentos que muestren más principios y valores sanos. 4. Más temas sobre autoestima, cómo enfrentar y resolver problemas, historia, contenidos educativos, procesos de vida, superación personal y salud mental. 5. Contenidos donde en vez de fomentar el morbo con programas violentos, hubiera conductores que con sabiduría guiaran para solucionar conflictos personales de maneras que los participantes y las audiencias se observen a sí mismos. 6. Realizar televisión de la gente, donde todos pudieran participar, donde se pudiera decidir para qué se quiere, cómo hacerlo y qué se difunde. 7. Que la propia televisión eduque y oriente a las y los niños sobre lo ficticio y lo real. 8. Que la televisión fomente el pensamiento crítico de manera entretenida. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría YUN Estudios Interculturales, Tayavilal 2021, Jatota 2023. Consejo Nacional YUN Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Binak Otapacel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile. Vistecel, SOC Lequilal, Sterechoik, Soxpacel Telequil Kuslejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos, Las Cases Tabatzil Cop Socopo, Florencia Gómez Santis. ¿Te interesan los pueblos originarios y las diversas prácticas que tienen? Entonces, en la licenciatura en Salud Intercultural podrás aprender medicina tradicional mexicana,
China, psicosomática y diversas prácticas que podrás aprender de las personas de las comunidades cercanas. ¡Inscríbete! Bien, pues este tema ha sido provocador sin duda, ha sido también interesante porque me gustaría pues enfatizar uno de los puntos que ya se señaló y que podemos encontrar también en algunos de los textos que el doctor Juan Carlos Mendoza ha escrito y que refiere justamente a los artefactos rituales y en ese sentido una disposición ritual, un artefacto ritual no es importante por el mero objeto, el mero artefacto en sí mismo, sino más bien por toda la cantidad de relaciones, de vínculos, de interacciones que plantea el hacer ese artefacto ritual. Y en ese sentido, pues nos da una potencia, pues me parece maravillosa, entender cómo las espiritualidades, las diferentes religiones, los tendidos, las ofrendas, diferentes cosas que hoy en día vivimos como mexicanos en nuestros entornos, las ofrendas que se hacen, por ejemplo, a los cerros, al agua, a la tierra, al maíz, etc. Incluso las propias ofrendas que hacemos en nuestros altares, los días de muertos o diferentes pues ofrendas que realizamos con la familia, con la comunidad. Lo importante en sí mismo no es la disposición, digamos, estética que pudiera provocar esos componentes, sino más bien todo el cúmulo de interacciones de generaciones completas, de abuelos, de padres, de hijos, de nietos, de la comunidad que está interactuando para realizar ese artefacto ritual o esas prácticas rituales también. Efectivamente, nuestra relación con los artefactos es mucho más profunda de lo que a simple vista podríamos notar. Y en ese sentido es importante preguntarnos por esas relaciones y por cómo estos artefactos modifican o no ciertas prácticas, cómo propician o no ciertas prácticas, cómo dan lugar o no a ciertas interacciones comunicativas. Un ejemplo, o hay muchos ejemplos, pero uno muy puntual podría ser la manera en la que respondemos cada vez que hablamos por teléfono. Bueno, ¿no? Y que al final de cuentas no es una dinámica que se haya propiciado, sino por la aparición de este artefacto, y así diciendo pues muchos otros ejemplos que pudiéramos encontrar. Para quien le interese un poco más el tema, podrían ver una película que se llama Los dioses deben estar locos, en la que se propone la idea de qué pasa cuando una botella de un envase o un envase de refresco llega a una comunidad que no la conocía, ¿no? Y la trama que se desarrolla alrededor de ese objeto, de ese artefacto, es interesante en términos de lo que acabamos de dialogar. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por la emisión de hoy. Agradecemos su escucha y de la misma manera también agradecemos el trabajo al equipo de producción, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Nos escuchamos en la próxima emisión. Saludos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.